Hay preguntas que un país evita hacerse durante décadas, hasta que el contexto global lo obliga a enfrentarlas. México ha sido, históricamente, uno de esos países que ha construido su identidad estratégica sobre una idea muy clara. No necesita proyectar poder militar para sostener su soberanía. No es una potencia expansionista, no participa en conflictos internacionales de gran escala y su doctrina ha privilegiado la no intervención y la estabilidad interna por encima de la acumulación de armamento pesado. Pero el mundo que permitió esa postura está cambiando, y con ese cambio aparece una pregunta incómoda que cada vez suena con más fuerza. ¿Puede México seguir dependiendo de un enfoque defensivo tradicional, o necesita modernizar su capacidad militar para proteger su soberanía en un entorno más complejo? Para entender el fondo de este debate, hay que empezar por una realidad que muchas veces se pasa por alto. México no es un país militarizado, ni en su gasto ni en su doctrina. A diferencia de otras naciones que invierten grandes porcentajes de su Producto Interno Bruto en defensa, México ha mantenido niveles relativamente bajos de inversión militar. Esto no es un accidente, es una decisión histórica. La política exterior mexicana, basada en principios como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, ha limitado el desarrollo de capacidades militares orientadas a la proyección de fuerza. El enfoque ha sido distinto: garantizar estabilidad interna, apoyar en tareas de seguridad y responder a desastres naturales. Sin embargo, esa lógica fue diseñada para un mundo donde las amenazas eran más previsibles, más visibles, en muchos casos, menos tecnológicas. Hoy, las amenazas han cambiado de forma radical. Ya no se trata únicamente de conflictos tradicionales entre estados. El panorama incluye ciberataques, crimen organizado con capacidades cada vez más sofisticadas, disputas por recursos estratégicos, presión geopolítica en regiones clave y un entorno internacional donde las tensiones entre potencias pueden tener efectos indirectos incluso en países que no participan directamente en los conflictos. En ese contexto, la idea de soberanía también se transforma. Ya no es solo territorial, es energética, tecnológica, digital y económica. Y cada una de esas dimensiones puede requerir capacidades distintas para ser defendida. Aquí es donde entra el concepto de modernización militar, que muchas veces se interpreta de manera simplista como la compra de armas más grandes o más sofisticadas. Pero modernizar no es solo adquirir equipo, es redefinir el papel de las Fuerzas Armadas dentro de una estrategia nacional más amplia. Incluye inteligencia, tecnología, logística, interoperabilidad, sobre todo, claridad sobre qué tipo de amenazas se quieren enfrentar. Porque no todas las amenazas requieren armamento pesado, pero algunas sí requieren capacidades que hoy México no tiene plenamente desarrolladas. El debate sobre si México necesita armamento pesado suele polarizarse rápidamente. Por un lado, existe una visión que argumenta que el país no enfrenta amenazas externas directas que justifiquen una inversión significativa en sistemas como tanques de última generación, cazas avanzados o armamento de alta capacidad ofensiva. Desde esta perspectiva, los recursos deberían enfocarse en seguridad interna, desarrollo social y fortalecimiento institucional. Por otro lado, hay una visión que advierte que la ausencia de capacidades avanzadas no es necesariamente una señal de paz, sino de vulnerabilidad. Un país que no puede defenderse en ciertos escenarios depende, en última instancia, de que otros no decidan presionarlo. Pero la discusión real no debería centrarse en extremos, sino en el tipo de capacidades que México necesita desarrollar en función de su contexto. Por ejemplo, la defensa del espacio aéreo es un área donde el país ha mantenido capacidades limitadas en comparación con otras naciones. La Fuerza Aérea Mexicana no opera una flota de cazas de superioridad aérea moderna comparable a la de países con mayor inversión militar. Esto no ha sido un problema en el pasado reciente, pero en un entorno donde el control del espacio aéreo puede ser crítico para la protección de infraestructura estratégica, la pregunta sobre su modernización se vuelve relevante. No se trata de competir con potencias globales, sino de garantizar que el país tenga un mínimo de capacidad de disuasión. Otro ámbito clave es el marítimo. México tiene una extensa zona económica exclusiva en el Golfo de México y el Pacífico, regiones donde se concentran recursos energéticos, rutas comerciales y actividades económicas relevantes. La capacidad de patrullaje, vigilancia y protección de estas áreas depende de la modernización de la Armada, no solo en términos de buques, sino de sistemas de monitoreo, drones y coordinación interinstitucional. Aquí, el concepto de armamento pesado se vuelve relativo, porque no se trata de proyectar fuerza ofensiva, sino de tener presencia efectiva y capacidad de respuesta. El crimen organizado introduce otra dimensión al debate. Aunque no es una amenaza externa en el sentido tradicional, su nivel de sofisticación, acceso a armamento y capacidad de operar en múltiples regiones lo convierte en un actor que desafía la seguridad nacional. En este contexto, la modernización militar no implica necesariamente tanques o artillería pesada, sino inteligencia, tecnología de vigilancia, coordinación y capacidad de reacción rápida. Sin embargo,
También abre una discusión delicada sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas internas y los límites entre seguridad pública y defensa nacional. La dimensión tecnológica es quizás la más importante y la menos visible. La guerra moderna no se libra únicamente en tierra, mar o aire, sino en redes, sistemas y datos. La ciberdefensa, la protección de infraestructura crítica y la capacidad de responder a ataques digitales son parte integral de la soberanía. México ha tenido episodios que evidencian vulnerabilidades en este ámbito, lo que refuerza la necesidad de invertir en capacidades que no necesariamente se clasifican como armamento tradicional, pero que son igual o más estratégicas. En este sentido, la modernización militar pasa por construir un escudo digital, tanto como por adquirir equipo físico. El contexto geopolítico también influye en este debate. México comparte una frontera extensa con Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo. Esta relación ha sido, en términos generales, estable y cooperativa, lo que ha reducido la percepción de amenazas externas directas. Sin embargo, esa misma proximidad implica una dependencia estructural en ciertos aspectos de seguridad. La pregunta no es si Estados Unidos representa una amenaza, sino si México tiene suficiente capacidad propia para actuar con autonomía en escenarios donde sus intereses no coincidan completamente. La soberanía, en este sentido, no se mide solo por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de decisión. Además, el entorno internacional se está volviendo más competitivo. La disputa entre grandes potencias por recursos, tecnología y rutas comerciales puede tener efectos indirectos en regiones como América Latina. México, por su ubicación y su integración económica, no está aislado de esas dinámicas. La modernización de sus capacidades de defensa puede ser vista no como una preparación para un conflicto específico, sino como una forma de adaptarse a un mundo más incierto. En ese contexto, el concepto de disuasión adquiere relevancia. No se trata de prepararse para usar la fuerza, sino de tener suficiente capacidad para que el uso de la fuerza contra el país sea menos probable. Pero todo esto tiene un costo. La inversión en defensa compite con otras prioridades nacionales, como educación, salud, infraestructura y desarrollo social. Cada peso destinado a modernización militar es un peso que no se destina a otro sector. Por eso, el debate no puede ser solo técnico, tiene que ser político y social. ¿Qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir el país? ¿Qué tipo de seguridad prioriza? ¿Qué significa realmente defender la soberanía en el siglo XXI? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son necesarias para construir una estrategia coherente. La experiencia internacional muestra que la modernización militar no siempre implica un aumento desproporcionado del gasto, sino una mejor asignación de recursos. Países con presupuestos moderados han logrado desarrollar capacidades específicas que les permiten proteger sus intereses sin competir directamente con potencias mayores. Esto implica identificar áreas prioritarias, invertir en tecnología y formar talento especializado. En el caso de México, esto podría significar fortalecer la defensa aérea, mejorar la vigilancia marítima, desarrollar capacidades de ciberdefensa y modernizar sistemas de inteligencia. Al mismo tiempo, es importante evitar una lógica de militarización que desplace otras herramientas de seguridad. La diplomacia, la cooperación internacional, el desarrollo económico y la estabilidad interna siguen siendo pilares fundamentales de la seguridad nacional. La modernización militar no debe sustituirlos, sino complementarlos. Un país fuerte no es solo el que tiene armas, es el que tiene instituciones sólidas, economía estable y capacidad de negociación. En última instancia, el debate sobre si México necesita armamento pesado es, en realidad, un debate sobre qué tipo de país quiere ser. Uno que mantiene su enfoque tradicional y confía en la estabilidad de su entorno, o uno que adapta sus capacidades a un mundo más incierto y complejo. No hay una respuesta única, pero sí hay una certeza. El entorno global no se está volviendo más simple, y las decisiones que se tomen hoy definirán la capacidad del país para enfrentar los desafíos del futuro. La soberanía ya no se defiende solo con fronteras, se defiende con preparación, con estrategia y con la capacidad de anticipar lo que viene antes de que sea demasiado tarde.